Economía, está aquí en el estudio de Directo América Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Vamos a comenzar con una noticia humanitaria, la ayuda de varios países a Ucrania con motivo del conflicto que se está viviendo. El G7 acordó enviar 18.400 millones de dólares para Ucrania para ayudarlos a pagar precisamente sus facturas en los próximos meses. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia se reúnen mientras Ucrania se queda sin efectivo en medio de esta guerra. La Comisión Europea propuso también entregar 9.000 millones de euros adicionalmente en asistencia macrofinanciera a Ucrania este año. Los ministros se reúnen en Alemania, abordarán también la situación de la economía global tras la pandemia y en el contexto de un alza global de precios. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, dijo que Alemania concedería a Ucrania 1.000 millones de euros y Japón se comprometió también a duplicar su ayuda a Ucrania hasta 600 millones de dólares. Ucrania calcula que necesita unos 5.000 millones de dólares al mes para mantener el sueldo de los empleados públicos y el funcionamiento de la administración. El G7, como sabrán, es el grupo de países más industrializados del mundo y acumula más de la mitad de la riqueza mundial. Jorge, pero con una economía colapsada y afectada por el conflicto, ¿cuánto ha perdido Ucrania desde que comenzó la invasión rusa? Según la Escuela de Economía de Kiev, el país ha perdido unos 600.000 millones de dólares tras la invasión. La cifra que dan los investigadores proviene del cálculo de los costos directos de las infraestructuras afectadas, así como costos indirectos como la disminución del Producto Interno Bruto, las ayudas sociales y la pérdida de inversión. Ahí al menos 195 fábricas y empresas, 230 instituciones sanitarias y 940 centros educativos fueron dañados, destruidos o incautados según este informe. El mayor costo ha sido en infraestructuras como edificios residenciales y carreteras. La cifra asciende en ese rubro a 60.000 millones de dólares en pérdidas. Más de 540 guarderías, 95 instituciones religiosas y 140 edificios culturales también fueron afectados por esta guerra. Según el estudio, los daños a los activos empresariales ucranianos ascendieron a casi 10.000 millones de dólares. Jorge, otro país que también tiene la economía seriamente afectada es Sri Lanka por la crisis política, también hay crisis económica y crisis de suministro de combustibles. La mayoría de las gasolineras allí se quedaron sin combustible. La policía disparó gases lacrimógenos y cañones de agua para contener a cientos de universitarios furiosos con el gobierno. El gobernador del Banco Central dijo que habían liberado los dólares necesarios para pagar los envíos de combustible y gas utilizando parte de los 130 millones de dólares recibidos por el Banco Mundial. El nuevo primer ministro ya hizo nombramiento en su gabinete, pero aún no designa a un ministro de Finanzas. El Banco Central espera que la inflación aumente hasta el 40% en los próximos 2 meses allí. Los precios de los alimentos subieron un 46,6% con respecto a un año. La crisis Santiago comenzó con la pandemia y se extendió hacia el turismo, un sector clave para esa economía. El aumento de los precios del petróleo y los recortes fiscales del gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa y su hermano Mahinda también avivaron el descontento social que se vive. La economía se ha visto golpeada por los precios subvencionados del combustible y la decisión de prohibir las importaciones de fertilizantes químicos que dañó al sector agrícola. Este país entró en default y dejó de pagar su deuda externa a falta de recursos. Eso de default me hace acordar algunos casos en América Latina, algunos incumplimientos en sus pagos internacionales. Recordemos algunos de esos casos. Bueno, Bloomberg en línea recordó a los países de América Latina que han caído en una situación similar, como Argentina, que tuvo que renegociar su deuda con el FMI, o Ecuador en el año 2020. Esto las empresas calificadoras de riesgo lo consideran también un default, como lo que está pasando ahora mismo en Sri Lanka. En diversos periodos de la historia, estos son los países de la región que más han caído en incumplimiento de deuda. En primer lugar, con más cantidad de años como deudor, lo ocupa Honduras, con 118 años acumulados en deuda, seguido de Ecuador, con 106 años, y Nicaragua con 98 años. El cuarto lugar lo ocupa México en esta lista. Y pasemos ahora a los indicadores. ¿Cómo les fue a las principales bolsas en el día de hoy? Empezamos en Wall Street, que cerró en rojo, ya que persisten los temores de una recesión inducida por la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. En Europa las acciones se desplomaron un 1,5%, ampliando los descensos a la segunda sesión consecutiva. Y en América Latina, la Bolsa Mexicana de Valores cerró en positivo y se perfila para cerrar la semana con algunos avances. Jorge, muchas gracias por este bloque informativo del mundo económico. Es todo por el momento, pero a continuación, el debate aquí en Directo América. Siga con nosotros.